Buenas tardes. Quisiera decir en primer lugar que lo que ustedes están viendo aquí es una pequeña parte de una colección mucho más numerosa de cientos de piezas, pero quizá, aunque es una pequeña parte, es la más selecta. Las obras de indumentaria durante mucho tiempo han sido consideradas como cosa baladí, es decir, que se denominaban trapos, trapos. Pero en cambio, y cada vez más, se van considerando como obras de arte. De hecho, los grandes museos del mundo, empezando por el Louvre, el Metropolitan Museum, etcétera, tienen pared con las grandes obras de escultura o de pintura, salas de indumentaria. Y, por supuesto, también hay muchas ciudades, como Madrid, o Tokio, o Viena, que tienen magníficos museos dedicados exclusivamente a la indumentaria. De modo que la indumentaria yo creo que ha entrado ya de lleno en la categoría de arte mayor. En parte porque tiene las mismas consideraciones que cualquier obra, por ejemplo, de pintura. Estamos hablando de unos materiales, unos colores, unos brillos, unas texturas, es decir, el mismo vocabulario y la misma consideración que podemos hablar de la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición la hemos limitado en el tiempo porque nos ha parecido que a la belleza de la indumentaria en general se añade la rareza, es decir, son cosas realmente curiosas las que mostramos aquí. Muchas veces hay que pensar un poco en lo diferentes que eran los trajes y los vestidos de la gente, y en parte porque la gente también era diferente. Yo recuerdo que cuando de niño, pues mi abuela tenía una cinturita tan pequeña, que nos extrañaba, como si fuera casi una deformidad. Y ella nos dijo, bueno, hijo, es que cuando tenía 10 años mi madre me echó un vistazo y me dijo, ya no creces más. Me aplicó un corsé y ahí me quedé. De modo que, y era el caso general entonces, ni uno solo de los maniquíes que hemos comprado, que son incluso de tallas pequeñas, vale para las obras que hay aquí. Es decir, hemos tenido que hacer una obra de destrucción arquitectónica para conseguir adelgazar como fuera las cinturas, destrozando terriblemente el maniquí, para poder introducir siquiera levemente y muchas veces forzado, aun pequeño y todo, el vestido. De modo que a esa consideración yo creo que conviene fijarse en los vestidos y ver lo distintos que son. Otra de las cosas es las colas. Hay que tener en cuenta que las colas se tenían como una señal de riqueza y distinción, pero sobre todo de riqueza. Primero porque exigía mucho más material que un vestidito corto, ¿verdad? Pero en segundo lugar porque detrás de las colas significa no se puede ir así por la calle, has de ir en vehículo, en coche de caballos, entonces no había vehículos a motor, de modo que implicaba el tener una riqueza grande de un transporte que era rarísimo y carísimo, etcétera, de modo que se puso de moda entre las clases altas por lo que implicaba de diferencia con los pobres. Actualmente esa diferencia no existe, ¿verdad? Es decir, podemos ir por la calle y simplemente contemplando a una persona somos incapaces de saber la posición económica. En el siglo finales del XIX y el XX no era así. Era perfectamente distinguible quién era quién y el poder económico que tenía simplemente de un vistazo. Otra cosa también es que hemos buscado el animar un poco la exposición para que no pareciera como un desfile de decapitados, porque claro, como no llevan cabeza, parecería una cosa, una sucesión de cuerpos descabezados. Y entonces hemos pensado en colocar algunas cosas que aliviaran un poco la monotonía del vestido, de modo que podrán ustedes ver lo que llamaríamos el atrezzo de la exposición, que son, pues yo creo que magníficas colchas o cortinas, algún cuadro. Yo les aconsejaría que se fijaran en un chal que hay ahí dorado y verde, porque eso es un trabajo indio que se popularizó hacia finales del siglo XIX porque fue un regalo que le hizo Argelia, que era una posesión francesa, a la emperatriz Eugenia cuando visitó el país. Y entonces le regalaron un chal
muy parecido a ese que lució ella al entrar en la Ópera de París. Y comentan que cuando hizo su aparición la emperatriz y cada movimiento hacía tornasoles con parecían piedras preciosas, esmeraldas, pero mucho más brillantes y tornasoladas, que todo el mundo hizo una exclamación unánime: ¡qué maravilla! ¿Verdad? Entonces está ahí explicado un poco y lo pueden contemplar ese Echarpe. Yo creo que todas las cosas son curiosas, lo mismo antiguas, que lo mismo en el caso de la indumentaria de otros mundos, ¿verdad? La indumentaria es muy diferente y nosotros casi hemos preferido no variar demasiado para apreciar un poco las posibilidades de diferencias dentro del mismo país, ¿verdad? También decir que alguien me comentaba que cómo ha sido posible sacar todas estas cosas. Bueno, quizá porque comenzamos la colección hace bastante tiempo. Es cierto que ahora estas cosas que ya tienen consideración de arte es difícil sacarlas. Es decir, que si te descubren que sacas alguna cosa antigua, desde luego de España no se puede, pero en otros países tampoco. De modo que se hizo en un momento en el que estaban a disposición, no existía entonces casi coleccionismo, ahora hay multitud de colecciones desde los museos, pero también desde particulares que van buscando prendas para coleccionar. Y por lo tanto puede ser un saqueo de una riqueza que es patrimonial del país. Hay dificultades, pero entonces no las había, de modo que aprovechamos unos buenos momentos para comprar a unos precios que yo podía pagar, y soy profesor, de modo que mis posibilidades económicas son muy pequeñas, pero entonces se podía comprar. Es decir, que esto no se ha hecho con un capital, sino sobre todo con una afición. Entonces, querría también agradecer a la Fundación Dávalos Fletcher, porque nosotros hemos expuesto en muchas ciudades y también en bancos, instituciones públicas, etc. He de confesar que nunca he estado en una sala tan bella. Exquisita y una delicia. Y tampoco he encontrado nunca la colaboración y la amabilidad que hemos encontrado aquí por parte de la Fundación. Y quiero finalmente agradecer a ellos por esa ayuda y esa comprensión y esa amabilidad, y a ustedes por su presencia. Gracias.